Este sermón fue predicado el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosi, titulado Muerte, Funeral y Nueva Vida, basado en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 5. Resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora en los 5 capítulos de Romanos. Primero, aprendimos acerca de nuestro pecado común, seamos judíos o gentiles. De esto se tratan los capítulos del 1 al 3. En el capítulo 4, Pablo escribió acerca de la salvación a través de la fe en Cristo, que fue prometida por nuestro padre Abraham. Y en el capítulo 5 aprendimos que así como a través de Adán vino el pecado y la muerte, así también a través del segundo Adán, Cristo, vino la redención, la vida y la paz con Dios. El capítulo 6 que hoy iniciamos inicia una nueva sesión de la carta a los romanos. En los capítulos del 1 al 5, Pablo presentó nuestro problema espiritual y la solución de Dios, lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. En los capítulos del 6 al 8, nos muestra lo que Él hace en nosotros que hemos creído en Jesús. Pablo dice que el Evangelio no es una teoría, sino el poder de Dios que resulta en vidas transformadas. Y esto es lo que nos enseña Pablo en el capítulo 6. Leemos los primeros 5 versículos. ¿Qué diremos entonces? ¿Debemos permanecer en el pecado para que la gracia abunde más? Nunca. ¿Cómo podemos nosotros, que morimos en el pecado, vivir todavía en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados justamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6 versículos del 1 al 5. Pablo sabía que cuando presentara a la gente la verdad acerca de la salvación por gracia mediante la fe, surgirían cierto tipo de preguntas. Entonces, si soy salvo por la gracia de Dios, ¿puedo pecar? Si la gracia de Dios se manifiesta frente al pecado, ¿puedo permanecer en el pecado y permitir que la gracia se manifieste? ¿No es esta enseñanza una licencia para vivir en la inmoralidad? Si proclamamos fielmente la salvación por la gracia a la gente, debemos esperar que su respuesta sea tal como Pablo la describe aquí. Le dice a la gente, somos salvos no por nuestras obras, sino por la fe en Jesús. A lo que su interlocutor pregunta, entonces, ¿qué? ¿Puedo matar y decir que creo y estar en el cielo? Si alguna vez has participado en una conversación así, significa que tu historia sobre el Evangelio es correcta. He conocido a muchas personas que han objetado que, dado que la salvación es por gracia y no por nuestros méritos, entonces somos libres de pecar. Tu enseñanza sobre la gracia es permiso para pecar. Como la gracia de Dios actúa mejor donde abunda el pecado, cuanto más peco, más experimentaré la gracia y la bondad de Dios. La doctrina del pecado y de la gracia gratuita evoca precisamente este tipo de reacciones en la gente. Entonces, ¿podré pecar y la gracia me salvará? Muchas gracias. Nos vemos. Pablo sabía que esta acusación surgiría. Probablemente usted mismo haya escuchado esta pregunta muchas veces. Por eso le responde, él dice, nunca. Solo una persona que no ha entendido nada puede hacer tales acusaciones. Si realmente te has convertido a Cristo, si has nacido de nuevo y quieres hacer la voluntad de Dios, jamás se te ocurriría que pudieras permanecer en pecado, porque la justificarías con la gracia. Pablo escribe, ¿cómo podemos nosotros que morimos en el pecado vivir todavía en él? Versículo 2. Pablo dice que morimos al pecado. No puedes estar muerto al pecado y al mismo tiempo vivir en pecado. Si estás viviendo en pecado, significa que no has muerto al pecado. Esto significa que Pablo no está escribiendo acerca de ti.
Y esto a su vez significa que debes arrepentirte, romper con el pecado y confiar en Jesús. Observemos que el apóstol no dice que no pecamos. Él no está diciendo que un cristiano no tiene deseos pecaminosos. Él no dice que debemos morir al pecado. Él dice que si morimos al pecado, esto se ha cumplido, lo que significa que el pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado no controla tu comportamiento. No eres esclavo del pecado, por lo que no tienes por qué ni debes someterte a él. Eso no era así antes de la conversión a Jesús. La Biblia dice que el incrédulo es esclavo del pecado. Él es la oscuridad. Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2 del 1 al 3. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Efesios 5:8. Y serán librados del lazo del diablo, que está obligado a hacer su voluntad, segundo Timoteo 2:26. Estábamos bajo el control del pecado, pero ahora no estamos dominados por el pecado. Por tanto, cuando un cristiano peca, no es porque esté esclavizado, sino porque le es natural. No, si pecamos es porque creemos. No nos hemos dejado atrapar en una trampa de la cual debemos, con la ayuda de Dios, levantarnos y salir, confesar nuestra culpa a Dios y seguir adelante con la conciencia tranquila y el conocimiento de que Cristo nos ha perdonado. Así pues, un cristiano es alguien en cuya vida se ha producido un determinado cambio, que consiste en morir al pecado y resucitar a la vida con Cristo. Consiste en salir del sepulcro y entrar en el reino. Colosenses 1:13 dice: Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, no es el pecado el que te dice qué hacer, cómo actuar. Tienes un nuevo maestro, perteneces a Cristo y no tienes que volver a la antigua vida. El ejemplo de Stuart: había una vez un esclavo que su malvado amo mantenía prisionero en su castillo. Este esclavo debía obedecer todas las órdenes de su cruel amo y se desvanecía cada vez más ante sus ojos, pues el tirano lo oprimía y convertía su vida en un tormento y trabajo sin fin. Cerca de allí vivía un gran rey que por amor al prisionero planeó una gran manera de liberarlo. No entraremos en detalle, solo diremos que el rey mató al esclavo encarcelado, crucificándolo. El tirano salió en busca de su esclavo, pero lo encontró muerto. Esto significaba, para su disgusto, que ya no podía exigirle nada. La relación amo y esclavo que existió durante tanto tiempo ahora había terminado para siempre. Cuando el cuerpo del esclavo fue enterrado, el gran rey vino y lo resucitó de entre los muertos y lo llevó a su propia casa. El esclavo se llenó de agradecimiento y de verdadero amor y decidió que de ahora en adelante serviría solo a su rey. La relación anterior terminó como consecuencia de su muerte. Estaba muerto por su antiguo amo, pero estaba vivo por el nuevo. Estaba muerto al pecado y vivo para Dios. Esto es lo que te pasa a ti si eres cristiano. Has pasado por la muerte. Jesús no solo murió por nosotros en la cruz. Pablo dice que también morimos con Él. A los ojos de Dios también nosotros estábamos en la cruz cuando Cristo murió en ella. Lo mismo ocurre con la resurrección. Resucitamos con Cristo a una vida nueva cuando Él resucitó de entre los muertos. Así que una vez el pecado gobernó sobre ti, pero eso es el pasado. Morimos al pecado,
como supone que viviremos en él. Es importante destacar que Pablo no dice que un cristiano nunca comete pecados. Él dice que su relación con el pecado ha cambiado. Anteriormente vivíamos en pecado. Ahora bien, a veces cometemos pecados que deberían entristecernos y de los cuales deberíamos levantarnos confesándolos a Dios y a las personas contra las cuales pecamos. Alguien podía responder a Pablo: ¿qué quiere decir cuando dice que un cristiano está muerto al pecado? La respuesta de Pablo es interesante en versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, ¿no sabéis lo que significa el bautismo? Si has sido bautizado en Jesús, has sido bautizado en su muerte. No solo fuisteis condenados a muerte en el bautismo, sino que también fuisteis sepultados en él. Esto sucedió para que muriendo con Cristo al pecado, pudierais participar de su resurrección, y de esta manera llevarás una nueva vida. Cuando nosotros como cristianos evangélicos leemos este texto, nuestro primer instinto es decir que no puede estar refiriéndose al agua, porque como todos sabemos, el bautismo en agua no hace las cosas que se describen aquí, porque el bautismo es solo un símbolo y no sucede nada espiritual. Por lo tanto, debemos buscar en este texto el bautismo que hace estas cosas, es decir, el bautismo en el Espíritu. Así que según esta interpretación, Pablo está hablando del bautismo en el Espíritu. Esto puede resolver el problema hasta cierto punto, pero desgraciadamente lo resuelve demasiado fácilmente y de forma demasiado superficial. Esto se debe a que no hay ninguna razón contextual o gramatical para pensar que Pablo está hablando de algo más que el bautismo en agua. No podemos imponer nuestras suposiciones teológicas al texto bíblico y afirmar que el bautismo no solo puede tener los efectos de los que habla Pablo aquí, porque nuestra teología dice que el bautismo es solo un símbolo, así que debe ser un bautismo diferente. Por supuesto, no estamos diciendo que el bautismo en sí funciona de esta manera aparte de la fe en Cristo. La teología reformada dice que hay una unión sacramental entre el signo y la cosa que significa. Así que cuando hablamos de uno, también hablamos de lo otro. Hablamos de la unidad del signo y la cosa que significa. Tenemos ejemplos de esto en la Biblia. A Saulo de Tarso se le dijo que se levantara para ser bautizado con agua para lavar sus pecados, Hechos 22:16, aunque en realidad no es el agua la que hace esto, sino la fe en Cristo. Ananías: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pedro enseñó de la misma manera, predicando el bautismo para remisión de los pecados, Hechos 2:28. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en su carta dice que las aguas del diluvio fueron juicios sobre los incrédulos, pero trajo salvación a Noé y su familia y a su imagen del bautismo, que ahora te salva a ti también, 1 Pedro 3:21. En el credo de Nicena decimos: confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Por el bautismo en agua. ¿Estamos muertos al pecado y sepultados en Cristo? La respuesta es que no debemos separar el sacramento de lo que significa. El sacramento no es solo un símbolo de algo que sucede fuera de él. Dios obra a través de la palabra y los sacramentos. La palabra y el sacramento son instrumentos en la mano de Dios para nutrirnos, fortalecernos y asegurarnos sus promesas. Un buen ejemplo
es un beso. Si un marido le da a su esposa un beso de buenos días, este beso no solo simboliza su amor, sino que también fortalece el vínculo. Trae consecuencias para que la esposa se sienta amada y valorada. Es un símbolo, pero un símbolo que tiene ciertas consecuencias. Si tienes fe, deberías ver el beso de Cristo en tu bautismo y en la cena del Señor. Así como ves a Cristo en las estructuras gramaticales de este libro, la Biblia, en un trozo de papel y tinta, o escuchas a Cristo en un sermón. Por supuesto, no es el agua la que tiene el poder. No son la fuente y el papel los que tienen el poder. No es el pan y el vino los que tienen el poder. Dios tiene el poder. Y utiliza cosas ordinarias, incluso estúpidas u ordinarias ante los ojos del mundo, para provocar consecuencias sobrenaturales. No hay nada mágico en el agua del bautismo, pero en las manos de Cristo trae bendiciones espirituales. Podemos cometer dos errores al entender el bautismo. Número 1, el primer error representado por la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica enseña que el bautismo es una persona justificada. Gracias al Espíritu Santo, el bautismo es el baño que purifica, santifica y justifica. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo también enseña que el bautismo tiene el poder de limpiar el pecado original y otros pecados personales. El efecto del bautismo o gracia bautismal es una realidad muy rica. Incluye el perdón del pecado original y de todos los pecados personales. Por eso la Iglesia Católica Romana da mayor importancia al bautismo que a la Biblia. Y por último, el segundo error es el otro extremo. Tenemos muchos cristianos evangélicos en este segundo error, en tratar de reducir el bautismo a un mero símbolo en el que el hombre está en el centro. No hay ningún elemento sobrenatural en este ritual. En pocas palabras, un hombre profesa su fe y declara que previamente ha sido salvo por la fe. Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores de la Iglesia creían que el bautismo era más que un símbolo. Cristo mismo actúa en el bautismo, incorporándonos a su cuerpo, la Iglesia, y dándonos una nueva identidad como sus discípulos. En 1 Corintios, el apóstol Pablo compara el bautismo con el cruce del Mar Rojo por parte de los israelitas después del éxodo de Egipto. Él llama a esta transición el bautismo de Moisés. ¿Fue este pasaje una muerte para los israelitas a su antigua vida en Egipto? Sí. ¿Fue como el funeral de un anciano y el comienzo de uno nuevo? Sí. ¿Fue esta la manera que Dios tenía de llamarlos a una nueva vida? Sí. Al esclavo se le dio un nuevo nombre, hombre libre. Lo mismo sucede en nuestro bautismo. Esta es la muerte y sepultura del hombre viejo y el comienzo de la nueva vida con Cristo. Por eso es justo recordar a los niños: no olvides que eres un discípulo bautizado de Cristo. Si has sido bautizado, actúa como si hubieras sido bautizado. Es como decirle a un hombre casado que empieza a vivir como soltero: no puedes salir con mujeres, estás casado. ¿Cómo lo sé? Porque tienes un anillo de boda, una señal del pacto que significa que eres una sola carne con la mujer a la que debes serle fiel. No creemos en el poder del agua, así como no creemos en el poder del papel cuando leemos la Biblia. Creemos en el poder del Espíritu Santo, que se deleita en utilizar medios ordinarios para producir resultados extraordinarios. El bautismo es como un bisturí en las manos de un cirujano. No creemos en el poder del bisturí. Creemos en las capacidades del cirujano que utiliza el bisturí.
Por lo tanto, la afirmación bíblica del apóstol Pedro de que el bautismo salva, 1 Pedro 3:21, significa lo mismo que la afirmación de que el bisturí salva al enfermo. Y esto es cierto, pero debemos entender que un cirujano usa el bisturí así como Dios usa la palabra y el sacramento. Versículo 5 de Romanos 6 dice: porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Lo que es verdad acerca de Jesús se vuelve verdad acerca de nosotros. Porque Él murió, nosotros también morimos al pecado. Ya que Él resucitó, también nosotros vivimos una vida nueva y resucitamos en el último día. A forma de conclusión, 1. Morimos con Cristo al pecado. No regresas a tu antigua vida. Has salido de la esclavitud. Has pasado por las aguas. No anheles volver a tu antigua vida de esclavo. Vive como un hombre libre, libre del pecado. 2. Nunca trates la gracia de Dios como una licencia para pecar. La gracia nos invita y nos capacita para no pecar. 3. Si hay una contradicción entre el bautismo y el pecado en el que alguien persiste, no decimos que el bautismo no era bautismo. Tal persona debe romper con el pecado, no negar el bautismo. No debemos negar las señales de Dios. Este hombre es un mentiroso, no Dios. Y por último, fuiste bautizado en Cristo, en su muerte, y resucitaste con Él a una nueva vida. Piensa en ti mismo como una nueva creación, muerto al pecado. Pablo escribe sobre esta realidad como un hecho. Es decir, vivir en armonía con quien eres en Cristo. Vive conforme a lo que Dios te ha anunciado en tu bautismo. Amén.